Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis hermanos, mis amigos, en este maravilloso día. Un tema precioso de la historia de Job. Job 23, el título es Job desea abogar su causa delante de Dios, dice el título. Si desea tomar nota, Job 23 del 1 al 17. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Le parece? Aleluya. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería, antes él me atendería. Allí el justo razonará con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iría al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y yo no le veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado del Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Dice Job. Padre, gracias, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra en esta tarde. Glorifícate, Señor. Glorifícate en tu palabra. Jesús, ayúdame. Espíritu Santo, por favor, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Job es una historia realmente muy dura. Cuando usted mira y lee este libro, usted encuentra de que, pues Job sufrió muchísimo. Dios permitió que Satanás zarandeara a Job de una manera terrible. Dice que tenía llagas de la punta de sus cabellos a la punta de sus pies, de día y de noche. Perdió a sus hijos, a sus hijas, sus criados, sus ganados, sus posesiones. De pronto se convirtió en un hombre totalmente enfermo, en un homeless, pero herido de la cabeza a los pies y el diablo zarandeando. Aún su esposa, que era su compañera, la madre de sus hijos, de sus hijas, le dijo un día, Job, muérete, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job aquí, él mira el poder de Dios y lleva su queja, su dolor a Dios. Dentro de todo, él reconoce la grandeza y el poder y la magnificencia de Dios. Dice, mis pies han seguido tus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí está confesando Job, estando tan herido de la condición y la manera que estaba. Había perdido sus hijos, todo. Pero sin embargo, dice, nunca me aparté de Dios. Es para preguntarse, ¿por qué me está pasando esto a mí si nunca me aparté de Dios? No pequé. Y sin embargo estoy pasando todo esto que estoy pasando. Dios había permitido que Job fuera zarandeado por Satanás. Dice, contenderá conmigo con grandeza de fuerza. No antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Dice,
He aquí yo iría al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Wow. Qué tremendo, Job dice. Él me probará y yo saldré como oro, es decir, puro. Job sabía que estaba siendo probado. Y aquí dice, él me probará y saldré como oro. Imagínese usted mirarse el cuerpo todo destrozado de llagas y heridas y un picazón que no para y tiene que rascarse todo el tiempo, las 24 horas del día. Pero sin embargo, Job dice, yo seré probado y saldré como el oro. Job sabía quién era su Dios. Job sabía en quién él había creído. Qué importante para los que conocemos a Jesús que sepamos en quién hemos creído. Pasemos las pruebas que pasemos. Probablemente nadie, ninguno de nosotros, ha pasado tantas pruebas como pasó Job. O quizás algunos se asemejan. Yo personalmente no he pasado una prueba como pasó Job. Pero tiene que haber sido tan dura, estar en esa situación, ser probada la carne de uno. Todo el ser mismo ser probado. Y decir al final, como dijo Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es decir, Dios conoce mi camino, me probará y saldré puro como el oro, porque él me conoce. Qué grande, ¿verdad? Qué grande decir que mi Dios me conoce. Y él sabe que aunque venga la prueba que venga, yo saldré victorioso en él. Muy pocos hombres dijeron esto. Abraham, cuando el Señor le pidió a su hijo Isaac, él no dijo, no, Señor, es mi primogénito, estoy viejo, no podré tener otro hijo. Dijo, sí, Señor, lo llevaré al sacrificio, al monte Moriah. Y lo llevó a su hijo, lo puso allá en el holocausto. Cuando iba a clavar el puñal, el ángel le dijo, no lo hagas. Ya sabemos quién eres tú. Le dijo, el carnero que esté en las zarzas para el holocausto. Y sacó a Isaac. Isaac estaba amarrado ya ahí para ser sacrificado. Por eso Dios llama a Abraham mi amigo. Es al único que le llama mi amigo el mismo Dios. Y aquí Job reconoce y dice claramente, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dice, nunca me separé de la palabra de Dios, nunca me aparté de su camino, nunca me aparté de sus pisadas. Y de esta prueba yo saldré de esta prueba, aunque esto se desvanezca, se destroce mi piel, mi carne, yo saldré de esta prueba. Seré probado y saldré como el oro victoriosamente puro. Porque nunca me aparté de Dios. Decía Job en otras palabras, nunca me aparté, no estuve en pecado. Si a Dios le permite, si Dios ha tomado esta decisión y está permitiendo que yo pase esto, pues es la voluntad de Dios y Dios sabe lo que hace con mi vida. Como dijo Abraham, yo y el muchacho regresaremos, le dijo a los criados en el camino cuando él iba al monte Moriah. Los cristianos tenemos que tener la seguridad, mi querido hermano y hermana, pase lo que pase, que nuestro Dios está ahí al frente y Él nos va a defender. Hay pruebas que son duras, que son difíciles y muchas veces uno duda y ya no sabe qué hacer, pero la mano de Dios viene, nos saca de donde estamos, nos levanta y nos da la victoria porque Él es nuestro Dios. Lo importante es que sepamos y conozcamos a nuestro Dios como Job conocía a su Dios, como Abraham conocía a su Dios, como José conocía a su Dios, como Pablo conocía a su Dios, como Esteban conocía a su Dios. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios de verdad. Él es de verdad. Pasemos las pruebas que estemos pasando. Él es nuestro Dios. Él nunca nos dejará. Él nunca nos desamparará. Hace unos días se fue el nieto de David Wilkerson a la presencia del Señor de un cáncer fulminante. Su madre puso en internet algo así. Decía, mi hijo está preparado para irse a casa. Todos sabemos que esto sucederá. Es difícil, pero él se va a casa. Médicamente se ha hecho todo. Hemos orado, ayuno, vigilia. Han orado por él miles de gentes, pero Dios se los lleva a casa. Un hombre joven.
Y usted se pregunta, pero ¿por qué Dios no lo sanó a este muchacho joven? Su abuelo fue un tremendo evangelista que está con el Señor, un hombre de Dios, que fundó Team Challenge, World Challenge, Times Square Church y los ministerios que ahora quedan y es una bendición para millones de hombres y mujeres en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no sanó a su nieto, un hombre joven que está en los 30 años y está dejando una esposa joven y una niñita joven. ¿Por qué Dios no lo sanó? Dios es tan soberano que Dios sabe lo que conviene para sus hijos. Y se lo llevó a su presencia. A Job lo restauró. A Job lo sacó de ese problema que estaba viviendo en esa sarna, de la punta de los cabellos a la punta de los pies. Dios lo sacó, lo limpió. A Abraham no permitió que sacrificaran a Isaac, no, puso un carnero. Dios es soberano. No necesitamos ni siquiera preguntar, porque Dios se impone, porque Él es Dios. Él es sobre todo entendimiento humano. Él nos ha hecho como Él quiere. Él decide lo que mejor conviene para nosotros. Muchas veces queremos cuestionar a Dios si no entendemos, porque nuestra mente es infinita. Acordémonos siempre que Él nos hizo en el vientre de nuestras madres con sus propias manos cuando nosotros no éramos nada. Él nos hizo de la nada y ahora somos lo que somos. Dice Job, perdón, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Job dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es decir, si Dios determinó que yo pase esta sarna en mi cuerpo, ¿quién lo hará cambiar a Dios? Si Dios decidió, Él sabe por qué lo hace. Una vez yo cuestioné a Dios llorando y le dije, Señor, ¿por qué te vas a llevar a mi hermano? ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué no lo sanas, Señor, y predica tu palabra en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué? Le lloré y le lloré y le lloré y 2 días después el Señor se lo llevó. Le lloré y le dije, Señor, ¿pero por qué, Señor? Lo único que pude entender que el Señor me dijo es que Él iba a estar mejor en casa. Aunque me dolió, yo lo acepté. Pasó un tiempo, lloré y lo acepté. Pasó un tiempo y lo vi en la presencia del Señor, a mi hermano joven, sano, libre. Lo vi joven, resplandecía su rostro. Pude entender que estaba en la presencia del Señor. Mi hermano era cristiano. Pero duele. Duele entender esas circunstancias, esos momentos difíciles. Cuando una oración es respondida. Porque Dios es soberano. Y hay que aceptarlo y recibirlo como tal en la soberanía de Dios. Dice Job claramente, ¿quién lo hará cambiar? Pero si Él determina una cosa, ¿quién hará cambiar a Dios? Mi querido hermano, usted no podrá hacer cambiar a Dios si Dios ya determinó esto para usted. Esto será así, sea lo que sea. Nadie podrá meterse en el medio, ya Dios determinó. Y dice, su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Dice, pues Él acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Como lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente, porque no fui yo cortado de delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro. Dice, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Pues Él acabará lo que ha determinado. Dios acabará, mi querido hermano y hermana, lo que ha determinado en usted y en mí. Él lo hará. No importa quién se oponga. No importa si uno mismo se está oponiendo. Si Dios determinó eso, así se hará. Porque Dios es Dios. Finalmente, mire, Dios sanó completamente a Job. Desapareció esa sarna de su cuerpo. Y dice que le dio 2 veces más de lo que tuvo siempre. Y dice que le dio finalmente las hijas más hermosas en toda la tierra. Fue más rico, el rico de ricos en ese tiempo.
después que pasó esa gran prueba. Quizás usted está pasando una prueba de enfermedad por tiempo. Pero cuando usted salga, mi hermano, usted podrá ver a Dios. O cuando se vaya a la presencia. Porque Dios, como dice Job, lo que ha determinado se hará. Porque Él es Dios. Hay cosas que duelen. Hay cosas que solamente la mano generosa de Dios es que nos provee y abre puertas. Pero de una manera u otra el cristiano gana, como decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquiera de las determinaciones que Dios tome en la vida de usted, si usted pasa una enfermedad, sea que usted se sane en esta tierra, quede completamente sano, o el Señor se lo lleve a su presencia, Dios sabe lo que conviene para usted. Fue una experiencia dura que tuve hace unos años, cuando la iglesia entera oraba por un milagro para un hermano que médicamente fuese sanado. La iglesia entera oró, clamó a Dios, el mismo pastor David Wilkerson oró y clamó a Dios para que este hermano fuese sanado completamente. Y clamamos a Dios, hicimos todo lo que hacemos los cristianos, ayunamos y todo. Y sabe, cuando acabamos la oración, no pasó ni una hora, el Señor claramente me dijo, me lo voy a llevar a casa, a este hermano. No es el que le hablo, el hermano que se fue a los 2 días, no. Me lo voy a llevar a casa. Y yo verdaderamente destrozado le rogué, le dije, Señor, tú eres joven, ¿por qué te lo vas a llevar? Tiene 27 años, Señor, no se ha casado, no tiene familia. ¿Por qué te lo vas a llevar, Señor? Él se ha reconciliado contigo, ha vuelto contigo. Y le lloré, y le lloré, y le lloré. Mire, venía manejando desde Manhattan hasta Riverdale, llorando y clamando a Dios. Miraba el cielo. Y la voz claramente en pleno highway me dijo, me lo tengo que llevar a casa porque si lo dejo va a volver atrás. Wow, cuando sentí ese golpe fue algo terrible. Fue algo duro. El Señor se lo llevó. Mi hermano, por favor, si está pasando una prueba, entrégueselo a Dios totalmente. Él sabe lo que conviene para usted y para mí. A veces nos encontramos en situaciones tan difíciles que pareciera que no vamos a salir, que todo se acabó ya. Y aunque todos se burlen como se burlaron al lado de Job, hasta la misma esposa, a veces en nuestra misma familia hay gente que dice es imposible, no vas a salir, estás soñando, eres un soñador. Y puede haber tantas acusaciones de dudas, pero si usted permanece fiel en medio de todo, usted saldrá. Dios le dará la victoria. Dios lo bendiga, mi hermano, mi hermana, en este día. Y usted, mi amigo que no conoce de Jesús, venga a Jesús. Entregue su vida a Jesús. Todo lo que tiene que hacer es hacer una oración de fe. Jesucristo es Dios, el Salvador del mundo. Él no es una religión. Él lo ama a usted y lo ama de verdad. Él dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Ese Cristo que resucitó al tercer día, conforme dicen las Escrituras, de entre los muertos, vive y vive para siempre, es el que le ofrece a usted salvación y vida eterna. Jesús no es una religión, mi amigo, mi amiga, venga a Él. Ahí donde está, por favor, repite esta oración. Jesús, Jesús de Nazaret, perdóname de todos mis pecados, de la manera y forma que he vivido hasta el día de hoy. Perdóname, Jesús, por favor, perdóname. Perdóname, Jesús, porque yo reconozco en este día que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que allí murió por mí, pero que resucitó al tercer día, vive y vive para siempre. Gracias, Jesús. Por eso en este día te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Gracias, Jesús. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo, Jesús. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Amén. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Cristo en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús.
El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven. Amén. Padre amado, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Gracias, Santo de Israel. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía, Señor. Toda gloria y honra solamente sea a ti, Jesús. Amén. Les hablo Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.